¿Descansa en paz? Cuando murió mi viejo yo era muy joven. Él también. Encima fue todo muy rápido. Laburaba en la vieja Agua y Energía, después privatizada y desaparecida durante la funesta década menemista, en un cargo técnico, pero no tenía títulos ni había estudiado carreras afines. Era un ávido lector y se compraba o conseguía libros sobre temas inherentes a su función, y así aprendió mucho. Era muy apreciado y destacado por sus jefes y hasta por sus propios compañeros, no solo por sus conocimientos, sino por su dedicación y eficiencia. Además, y al estilo antiguo, era muy cumplidor, no faltaba nunca, llegaba siempre media hora o más incluso antes del horario de ingreso, pero no era una persona rígida o circunspecta, al contrario. Sus compañeros del viejo despacho regional de cargas que operaba en una estación transformadora ubicada en la zona sur de Rosario lo estimaban mucho y fue para ellos también un duro golpe su repentina e inesperada partida. A principios de septiembre de aquel fatídico 1979 comenzó a quejarse de molestias abdominales que pronto se transformaron en fuertes dolores. Y no es que se dejó estar, fue a médico, le hicieron estudios, pero no podía andar con exactitud el diagnóstico. Mientras la pasó bastante mal, no toleraba las comidas, sufría de repetidas diarreas y desarreglos intestinales, y combatía los dolores con calmantes que cada vez le hacían menos efecto. Supusieron cólicos, úlceras estomacales, reflujos gástricos, colon irritable, y hasta bolos o taponamientos fecales, pero los medicamentos y praxis indicadas no daban resultado. Descartaron apendicitis o peritonitis y ya estábamos por internarlo en instituciones con equipos y posibilidades de estudios más complejos, incluso en Buenos Aires. En esa época no estaba tan desarrollado los tratamientos preventivos y estudios avanzados de diagnóstico. Hasta que a fines de octubre lo llevamos a la clínica del hígado del eminente doctor Bugatano en la calle de Rioja y La Prida, y quizás más por la experiencia que por su sapiencia después de hacerle un tacto rectal, reservadamente me llamó aparte y me dio su parecer, luego desgraciadamente comprobado, de que había un tumor intestinal y grande, por lo que me aconsejó llevarlo de urgencia a un instituto especializado que me recomendó. En esa clínica oncológica de la calle Córdoba al 2400 lo evaluaron, al otro día lo internaron en el hospital italiano y a la semana ya lo estaban operando. Fue tarde, había metástasis por todos lados, estaba muy desparramado y la peor zona era en los intestinos. Precisamente al querer remover uno de los tumores más grandes en la zona del colon, se produjo una rotura de los tejidos, ya muy afectados, se contaminó toda el área y la infección fue imparable. Murió de septicemia justo una semana después. Desde el diagnóstico del doctor Tano habían pasado 15 días. Y desde los primeros síntomas, 2 meses y días. Tremendo, fulminante. Fue un golpe brutal, súbito, inopinado, impensado. Quedamos todos muy mal, sobre todo mi vieja que se encontró de buenas a primeras, sola y emocionalmente destrozada. Nunca rehizo su vida con otro hombre, se recuperó algo con la llegada de los nietos a quienes dedicó su vida. Había quedado medianamente bien desde el punto de vista económico, ya que le tocó una buena pensión más un aporte de un llamado fondo compensador del sindicato y una buena obra social, así que por ese lado no tuvo problemas. Por suerte ella vivió muchos años y pudo disfrutar de su familia. A mi viejo, y siempre con el apoyo del gremio, lo velamos en una casa fúnebre de la calle Corrientes y Cochabamba, y luego de casi 2 días incruentos por el martirio que implican esos velatorios para los deudos, lo depositamos para su responso en un nicho del panteón sindical en el cementerio de Granadero Baigorria. Esos primeros años fueron difíciles para mí. Tenía 22 años, laburaba y estudiaba ingeniería eléctrica de noche en la tecnológica de calle Ceballos y Entre Ríos, y sentía mucho la ausencia de apoyo del viejo, crucial en esa etapa de la vida. En realidad siempre es fundamental la presencia del padre al lado, pero a mí me tocó perderlo en circunstancias tan intempestivas e imprevistas y en momentos tan complicados de mi desarrollo que lo sufrí muchísimo. Pero el tiempo va cerrando heridas y fui creciendo desde todo punto de vista, superando con mucho esfuerzo emocional aquellos críticos y dramáticos episodios.
A mi viejita le costó más. Jamás pudo despegarse del todo de esa falta, sentimentalmente hablando, y a pesar de nuestras sugerencias e intentos de persuasión por la futilidad y más que nada por la evocación permanente y la negativa, no digamos del olvido, sino de la recurrencia del dolor y la tristeza, no logramos que dejase de acudir periódicamente al cementerio a visitarlo, como ella decía. Mientras yo esté nunca le van a faltar flores, nos decía compungida y decidida. Siempre con el apoyo, asistencia y compañía incondicional de su hermana, mi tía Rosa, iban al menos una vez por mes, le compraban en los puestos de afuera ramos de claveles o gladiolos, que depositaban los floreritos dispuestos en el frente del nicho, donde había dicho instalar una losa de mármol con 2 placas, una con el nombre y las fechas de nacimiento y deceso, y otra con una oración cristiana piadosamente acorde. Completaba el adorno una cruz, hechas con barras redondas de metal plateado dispuestas en el centro. Lo mantenían siempre impecable, brillante y lustroso. Llevaban en las carteras una latita de brazo para pulir los metales y una franela, y blén para hacer brillar el mármol. El problema era la distancia, quedaba muy lejos. Se tomaban una combinación de ómnibus que las dejaba en el Control, en el límite de Rosario, y de ahí a un par de cuadras un interno que las llevaba hasta el cementerio. Era como 1 hora y media de ida y otro tanto de vuelta. Y no querían que las llevase nadie. Y si bien al principio no nos gustaba mucho la situación, acabamos por entender que para ellas eso era como una salida, un paseo, una distracción más que nada. Además, Rosa nos aseguraba que no solo no le hacía mal ni sufría o se martirizaba, sino que la notaba, podría decirse, satisfecha, como cumpliendo un deber, pero no obligada, sino a gusto. Casi que era como una tradición, así que tanto mis hermanas como yo lo fuimos aceptando y acostumbrándonos. No obstante, con el paso de los años y en concordancia con la decadencia general del país, por las zonas aledañas al Camposanto empezaron a aparecer asentamientos irregulares, prácticamente chozas y taperas de cartón y chapas, que pronto se convirtieron en grandes villas miseria, con el consecuente aumento de inseguridad y peligro. Ya dejar ir a esos parajes con esa realidad paupérrima, 2 mujeres grandes y solas, se tornó inconveniente, por lo que con mis hermanas tomamos la decisión, dado que no podíamos convencer a mamá de no ir, o al menos espaciar las visitas y dejar que las acompañásemos, de trasladar del cuerpo de mi viejo a un lugar más cercano y accesible. Desde Chesortu, donde quedaba la casa familiar, el cementerio más cercano, apropiado y conveniente era el de Disidentes, en Avenida Avellaneda y Pasco, y también le quedaba cerca a Rosa. Como su nombre lo indicaba, no era católico, por lo que para ser aceptado había que tener certificado de bautismo de una iglesia evangelista. Por suerte, una de mis hermanas, la mayor, profesaba ese culto o rama del cristianismo, no sé muy bien qué lugar ocupan dentro del espectro de las religiones. Yo a ese tema le daba poca bola, con todos los bolonquis que me rondaban, pero supongo que mayormente privaba en mí el escepticismo, con un agnosticismo tácito, así que todo el tramiterío de la adquisición, tras un tiempo de demora, porque había lista de espera, cola para crepar, increíble, lo llevó adelante ella, y al fin accedimos a una parcela, un lugar en tierra con posibilidad de ubicar 3 ataúdes. Capaz que hasta yo tenía un lugarcito asegurado en un futuro, que ojalá fuese lejano. Pero nada barato, dicho sea de paso. En definitiva, solo quedó organizar el traslado, y ahí sí me ocupé yo, burocrática y ejecutivamente hablando. Contraté una empresa fúnebre especialista en esos menesteres, Caramuto, de la calle Córdoba y Richieri, que también cobraron saladito, pero bueno, ya estábamos metidos en el baile. Arreglé con los 2 cementerios. En el de Baigorria había sindicato, me dijeron que no haría falta que yo fuese, ya que operaban habitualmente con esa empresa. Y en el de Disidentes, con el título aprobado, a nombre de mi hermana, fijamos fecha y hora y quedó todo listo. Cuando le dijimos a mamá lo tomó más o menos. Si bien apreciaba la conveniencia de la cercanía, no le gustaba mucho la idea de andar moviéndolo. A los muertos hay que dejarlos descansar en paz, recuerdo que dijo. Y encima se sentía culpable porque lo hacíamos por ella, pero finalmente aceptó, con la condición de que ella quería estar. Sí o sí, sentenció inapelable.
y por más que tratamos de disuadirla argumentando lo feo y lúgubre del proceso, que no hacía falta y que después lo vería seguido en un lugar mucho más lindo, no hubo caso. Tuvimos que respetar su decisión. El día programado llegamos con mi mamá y la tía Rosa al cementerio. Era un hermoso día soleado y la primavera en ese octubre regalaba todo su esplendor. Lo apreciamos apenas cruzamos los portones y la hilera de columnas traseras y nos adentramos por la calle principal del cementerio, con tumbas, mausoleos, criptas y panteones a cada lado. Realmente no era como ningún cementerio de los usualmente conocidos, ni siquiera los llamados cementerios jardín, donde hay mucho terreno con árboles en los bordes y grandes áreas con tumbas que no sobresalen mucho de nivel de tierra. Apenas un marmolito, y el conjunto se observa como un mar de marmolitos, entre el verde césped, eso sí siempre bien cuidado y prolijito. En este no, sobre cada calle, las principales y las laterales, y también sobre los caminitos que se internaban entre las tumbas, había muchos árboles de varias especies, plantas, muchas con flores, y además cada parcela estaba muy bien cuidada y adornada, no solo con lo que cada familia elegía, mármoles o lápidas de otros materiales, pero todas muy coquetas, cada una con las placas con nombres y fechas de cada difunto, y otras con frases o textos bíblicos simbólicos. Algunas estatuas de ángeles, muy pocas, cruces de distinto tamaño, forma y material. No se permitían fotos de los difuntos ni imágenes de vírgenes o santos, y todo lo alegórico a los finados, sino que la gran mayoría tenía plantas o plantines, sobre o alrededor, jazmines, rosales, hortensias, azaleas, geranios, begonias, alegría del hogar, pensamientos, petunias y muchas más cuyos nombres o denominación desconocida. Era más bien un gran jardín con tumbas que al revés, lo cual le quitaba de alguna manera el ambiente lóbrego y depresivo que esos lugares tienen. Obviamente que no podía disimularse que se trataba de un osario, pero la profusión de colores, tantas plantas y árboles, que aportaban también mucha sombra, alteraban y hacían olvidar un poco el concepto, el leitmotiv del sitio. Ayudaba también que en todo el predio no había de esas estructuras edilicias tipo propiedad horizontal con hileras interminables de nichos, palomares macabros de cadáveres apilados insensiblemente. Ahí era todo en tierra. La callecita por la que caminábamos terminaba en una especie de rotonda, en cuyo centro se levantaba una construcción cuadrada de ladrillo, con una cúpula adornada con vitrales y una cruz en la punta, que no era una iglesia oficial, sino un lugar donde solían hacerse paradas, cuando ingresaba algún fallecido para decir alguna oración, o simplemente tomar una pausa, un momento de reflexión, meditación y honra. En los bordes de la rotonda, del lado de los pasillitos que se dispersaban radialmente en todas direcciones, llevando a los distintos sectores, había dispuestos algunos bancos de madera, como los del Parque Independencia, pero marrones. Nos sentamos en uno de ellos a esperar. A eso de las 11 de la mañana, por un portón ubicado más hacia el lado de la calle Cochabamba, entró un furgón blanco y tomando primero por una calle paralela a la avenida Avellaneda y luego por la callecita por donde habíamos ingresado, llegó hasta donde estábamos y maniobró agarrando un poquito de la rotonda de modo que las puertas traseras quedaron casi en la puerta de la capillita. En un costado del vehículo se veía el logo de la empresa y al toque aparecieron 4 operarios empujando un carro diseñado especialmente para el traslado de ataúdes. Lo arrimaron a la camioneta y entre ellos, más el chofer del furgón, subieron el cajón que quedó asentado firmemente y lo acercaron hasta donde, ya de pie, esperábamos, al menos yo, con una mezcla de sensaciones entre las que predominaba cierta angustia. Era mi viejo el que estaba ahí adentro, y me vinieron a la mente todos los momentos vividos en ocasión de su muerte. El chofer cerró las puertas de la chata y se subió, mientras los otros 4 dieron un par de pasos atrás para dejar que nos acercásemos a verlo o tocarlo. Particularmente no me dio más que por mantenerme callado, introspectivamente pensativo. El ataúd estaba en buen estado, lleno de polvo, y mi vieja, como era su característica, ya estaba pasándole un trapito limpiándolo, bien pragmática. Pero mejor, no la noté ni apabullada ni triste, y mucho menos afectada en el sentido macabro que podría haber esperado. La tía Rosa tampoco, así que me sentí bastante aliviado.
Los 4 hombres, todos de uniforme de trabajo, nos dieron unos minutos hasta que uno que parecía ser el encargado o el capataz, carraspeando, nos avisó que había que llevarlo, y a pesar del pedido de mi madre, se puso firme y no las dejó ir hasta la tumba. «El señor puede venir», dijo, señalándome con la cabeza, «pero ustedes esperen acá, por favor. Ya les avisaremos cuando esté todo listo», sentenció. Arrancamos en fila por uno de los pasillos hacia otra callecita lateral, bastante alejada y paralela a la principal. Por ahí seguimos unos 30 o 40 metros. Tomaron otro pasillito más angosto donde se podía ir de a uno y el carro entraba justo. Y unos 20 metros adentro ya pude ver los montículos de tierra. Habían cavado y hecho el pozo y solo quedaría bajarlo. Enterrarlo, era la expresión exacta. El que había hablado con nosotros comenzó a dar instrucciones y órdenes y fueron posicionando el carro hasta que quedó pasando la tumba. Aflojaron unas tuercas tipo mariposa que sostenían la tapa de madera que retiraron y depositaron en el suelo al lado del carro, o sea que quedó con la parte metálica a la vista. Luego lo abrazaron con sogas que pasaron por las manijas y entre los 4 lo fueron ubicando longitudinalmente a la apertura en el suelo. 2 pasaron por sobre las montañas de tierra y quedaron en la parte delantera, y los otros 2 atrás, cada par con una soga bien gruesa. Ya posicionados, y a la orden del capataz, que según escuché cuando se hablaba, se llamaba Ramón, lo fueron bajando, al principio con algunos bandazos, hasta que le agarraron bien la posición y el ritmo, y así fue descendiendo lentamente a medida que aflojaban las sogas. Yo me había quedado unos metros atrás y observaba en silencio toda la maniobra. Tras unos momentos se escuchó un ruido seco. Las sogas dejaron de estar tensadas y todos resoplaron aliviados después del esfuerzo. Uno de cada lado tiró de su soga retirándola y luego las dejaron acomodadas en un costado. Despejado un poco el área me arrimé y me asomé. Y el ataúd sin la tapa había quedado acomodado en el fondo, que le calculé estaría a unos 2 metros aproximadamente. Iba a quedar abajo de todo, y los demás irían arriba a medida que fueran muriendo. Recuerdo que me corrió un frío por la espalda y un estremecimiento. Siempre aguantándonos a todo, pobre viejo, me acuerdo que pensé en ese instante. Fue una sensación rara, no terrorífica ni funesta, sino más bien de resignación y aceptación al tomar conciencia del destino inexorable que nos esperaba a todos. Los 3 obreros entonces comenzaron a irse hacia el frente del cementerio pasando por entre los pasadizos que quedaban entre las tumbas. Quedó solamente el tal Ramón, a quien vi inclinarse donde habían dejado las sogas y recoger una varilla larga de metal con un gancho en la punta. Desconcertado me acerqué y le pregunté, ¿ya está listo? Me parecía raro porque faltaba la tapa de madera que seguía tirada al lado del carro. No, me explicó. Hay que sacar la tapa metálica. Y viendo mi expresión de despiste se explayó. Hay que sacar el metal para que la tierra actúe sobre la parte orgánica, ¿me entiende? O sea que le echan tierra directamente arriba del cuerpo. Seguía sin entender. No, se apuró a aclararme. Le volvemos a poner la tapa. Y me señaló hacia donde la habían dejado. Pero sola. Queda tapado, con la tapa original de madera. Lo que se saca es el metal. Así, cuando la madera se pudre, el tipo ahí ya se notaba un poco incómodo. Bueno, la tierra al final descompone todo, concluyó. Ahí caí, claro. Podrida la madera, la tierra atacaría directamente al cadáver como había estado en un nicho de pared. Se dejaba el recipiente metálico para que se descompusiese solo. A la larga, pero estando en tierra, la naturaleza haría lo suyo. Tendría que haberlo supuesto, pero recién en ese momento tomé conciencia del proceso. Me estremecí de solo figurármelo. La putrefacción, el agusanamiento, la descomposición hasta que solo quedasen los huesos, el esqueleto, e incluso tras mucho tiempo ni eso. No quedaría nada. Suspiré y alcancé a decir medio avergonzado, ya entiendo. Bueno, me dijo entonces, váyase lejos. ¿Cómo? Le pregunté extrañado. El tal Ramón me miró sopesándome y me dijeron que ya lleva 10 años fallecido. Hizo una seña con la cabeza hacia el pozo.
11, le contesté. Bueno, siguió. En los nichos duran mucho. Tardan en descomponerse. Y este cajón está en buen estado, bien cerrado. Hizo otra pausa. Así que todavía debe estar en estado... Resopló notando mi desconcierto. Va a haber mucho olor. Mucho. Y muy feo. Sentenció. Así que aléjese. Ah, ahí entendí. Sí. Y girando sobre mis pasos llegué hasta la callecita lateral. El tipo me hizo señas con la mano para que me alejara más. Caminé por la calle retrocediendo unos metros. El tipo volvió a hacer la misma seña. Me alejé varios pasos más. Me miró a la distancia y noté como medio se encogía de hombros, y acto seguido se inclinó sobre el pozo con la varilla y empezó a hacer movimientos bruscos. Le iba dando vueltas al pozo, incluso pasando por sobre la tierra amontonada, maniobrando la varilla con una mano y con la otra tapándose la nariz y la boca. Finalmente dio un tirón fuerte con las dos manos, tiró la varilla a un costado y salió corriendo como loco. Se fue para el lado donde estaban los otros tres, bastante lejos, casi en el portón por donde había entrado el furgón. Me quedé mirándolos, perplejo. Entonces llegó el olor. Tendría que haberlo imaginado, pero creo que nadie hubiese podido estar preparado para eso. Era espantoso. ¿Cómo podía existir algo así? Nauseabundo, pútrido, fétido, no había palabras para describirlo, y más cuando se tomaba conciencia del origen. Horroroso, el hedor era insoportable. Inconscientemente retrocedí como si me hubiesen empujado y conteniendo las arcadas salí corriendo hasta la altura donde estaban los otros. A esa distancia había menguado bastante y paré para tomar aire más fresco, aturdido y perturbado. Encima no había viento, lo cual hubiera ayudado a disipar el olor, aunque si hubiese soplado para el lado que estábamos, nos hubiéramos tenido que ir directamente afuera del cementerio. Con razón el tipo había salido corriendo de esa manera y los otros se habían alejado tanto. Ellos sí sabían. Ramón a unos cuantos metros se encogió de hombros, extendió la palma de la mano hacia mí y después levantó el brazo como haciendo un molinete. Le entendí al instante. Había que esperar que esos efluvios desaparecieran, o al menos se disiparan bastante. Me quedé reflexionando. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo podía ser que el cuerpo de una persona despidiese esa fetidez? Y encima era mi viejo. No lo podía creer. Pasó un buen rato, unos 15 minutos más o menos. Me quedé pensando 1000 cosas, desde lo pasado hasta ese presente, y también concientizándome del futuro inevitable con conclusiones y certezas pesimistamente resignadas sobre mi destino, nuestro destino. Eso era lo que más me dolía, el traslado y aplicación de la ineludible realidad a los seres queridos. Era una sensación aciaga de agobio y de tristeza. Finalmente vi cómo los 4 empezaban a caminar hacia la tumba. Dejé mis tétricas cavilaciones y también emprendí el regreso. Ya no se sentía tanta pestilencia. Cuando ya encaraba el último caminito estrecho, me paró Ramón y me largó de golpe. ¿Lo va a querer ver? Me tomó de sorpresa. ¿Se puede?, le pregunté. Como poder se puede. Hizo una pausa. No sé si se va a animar, dijo. Él venía de ahí. Está muy... Inquirí sin saber qué palabra usar para la referencia al estado. Y lindo no es, contestó incómodo. Analicé la situación en unos instantes. Ya no había olor, o muy poquito, apenas. Se había ventilado o disipado, no comprendía bien la mecánica del proceso. Habría habido acumulación de gases en el recipiente cerrado tantos años y al abrirlo se habría liberado tipo bocanada evaporándose. Seguiría despidiendo los mismos vapores pero más lentamente y hacia la intemperie casi imperceptiblemente. ¿Sería eso lo normal? Por otro lado tenía una visión horripilante y espantosa, pero era mi viejo y la oportunidad de verlo una vez más, probablemente la última. Estaría muy desfigurado. ¿Continuaría conservando las mismas facciones o ya estaría irreconocible? ¿Qué cabía esperar ver?
no podía imaginármelo. Ya había descartado la habitual suposición de esqueletos, calaveras y huesos que nos acometen cuando pensamos en los muertos, porque el olor había sido premonitoriamente acusativo de un estado muy corrompido, muy avanzado en la descomposición. ¿O no sería tanto? Ramón seguía esperando mi decisión mientras todas estas ideas bullían en mi mente. Suspiré y me animé. Sí, le dije escuetamente, y se corrió para dejarme pasar. Caminando me arrimé y me asomé. A pesar de un poco de sombras de las propias paredes del pozo, se veía bastante bien. Sobresalía el blanco de la mortaja, esa tela de seda suave y diáfana que me sorprendió mantenía, al menos apreciada de esa distancia, la textura y brillo que recordaba no solo del velorio de mi viejo, sino de todos a los que había ido en mi vida. O sea, no estaba amarillenta o avejentada como hubiera podido esperarse después de 11 años. Pero evidentemente el lugar cerrado herméticamente había permitido su conservación. Estaba inmaculadamente blanca, al igual que el acolchado del ataúd, y envolvía al cadáver dejando a la vista solo las manos entrecruzadas y el rostro. Y ahí enfoqué la mirada. Me estremecí y me arrepentí al instante. Una mezcla de incredulidad, repulsión, asco y miedo, sí, ¿por qué no confesarlo? Miedo. Aunque fuese irracional, invadió todos mis sentidos. Era la cara de mi viejo, pero hinchada, redondeada. La piel se adivinaba tirante pero no tersa, ni tirante o rígida. Estaba como tumefacta, y el color, una especie de mezcla entre verdoso claro y oscuro, en algunas zonas violáceo, en otras blanquecina, espeluznante. Me hizo acordar mucho a los moretones que me hacía cuando me golpeaba cuando era chico. Supe que esa imagen me iba a quedar grabada para siempre y me perseguiría como una eterna y recurrente pesadilla. Los ojos estaban cerrados pero hinchados, como los de los boxeadores después de los golpes de una pelea. La boca era una línea que daba la impresión, mantenía a duras penas el rostro inflado que parecía a punto de explotar. Recordé en ese momento que en el hospital, cuando me comunicaron la muerte y me hicieron entrar para verlo y vestirlo, una enfermera le había atado una venda alrededor de la cabeza sujetando la barbilla, ya que la boca en un último estertor había quedado abierta tras caérsele la mandíbula, y hubiese quedado terrorífico en el velatorio, así que le quedó como apretada cuando comenzó la rigidez post-mortem, el famoso rigor mortis, y recordé también cómo alguien, seguramente bien intencionada y piadosamente, había sugerido que por la expresión se ve que se fue en paz, parece que se está riendo. Nada más alejado de la verdad, que callé y guardé para mis adentros. En ese momento, mirándolo perplejo y aterrado, me sorprendí a mí mismo comprobando cómo la mente induce pensamientos, recuerdos y vaguedades a veces incomprensiblemente inoportunas. ¿O no? A pesar de la impresión, no podía dejar de observarlo e incluso analizar esa visión aún escalofriantemente pavorosa. Parecía como si hubiese aumentado de tamaño, incluso se adivinaba un cuerpo voluminoso bajo la mortaja. Evidentemente también, deduje, abultado por la presencia de los gases de la propia descomposición. Observé sus manos, también con ese violáceo claroscuro, los dedos inflamados y las uñas como azuladas, o al menos más oscuras que el resto. En esos momentos también me vinieron a la memoria las imágenes de las películas de los zombies, de los muertos vivos, que tantas veces había visto en televisión o en el cine, y recuerdo que me acometió una sensación casi de odio por la veracidad y fidelidad que tenían los tipos para mostrarnos la espantosa realidad. ¡Qué atorrante! Era así. Los hacían iguales. La parte de arriba de la cabeza no se le veía, quedaba cubierta por la mortaja blanca que resaltaba más, por contraste, el color horrible y turbador. Ramón me sacó del tétrico ensimismamiento tocándome en el hombro, lo cual me hizo sobresaltar. «Vamos a tapar», dijo, y notando mi expresión entre azorada, compungida, angustiada y perturbada, agregó: «Ya está, vamos, déjelo, ya está. Vaya, 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 vaya». Asentí y giré corriéndome y quitando la vista.
Era inútil. La visión seguía y seguiría en mis retinas y mi cerebro durante mucho tiempo. Me retiré unos pasos y mientras me quedaba introspectivamente callado y agobiado, apenas me percaté de que los otros tres ya habían pescado y retirado la tapa metálica y enlazada la tapa de madera, la iban bajando con las sogas y me figuré acomodándola sobre el cajón abierto. Al rato, Ramón me preguntó: ¿Quiere llamar a la señora ya? Con un movimiento de su cabeza hacia el lado de la capillita. No se ve nada, ¿no? Inquirí para confirmar, aunque lo daba por descontado. No, me aseguró. Se ve el ataúd, como lo vieron allá, y ya no queda prácticamente nada de olor, agregó. Asentí con la cabeza y salí a buscarlas. Ya paradas las dos frente a la tumba abierta y mirando abajo tomadas de la mano, pensé que mi pobre viejita se iba a quebrar, pero se mantuvieron en silencio, sumidas seguramente en pensamientos, reflexiones, recuerdos y obviamente tristeza y dolor. La tía Rosa arrojó un ramo de claveles y se aproximaron a donde yo había quedado esperando. Recién ahí, cuando nos abrazamos con mamá, largó unos sollozos, pero se recuperó enseguida y con la tía le ofrecimos palabras de consuelo y comprensión. Encaramos para la salida, pero antes me volví y le di unos pesos a Ramón. Era su laburo y nada habían pedido, pero los tipos se habían desempeñado eficientemente y sobre todo con mucho respeto, y me pareció un reconocimiento y en cierta forma agradecimiento. Fuimos saliendo mientras escuchaba a mis espaldas los ruidos de las palas y la caída de la tierra que se fueron apagando paulatinamente. Ya estaba. Al menos eso pensé, suspirando. Pasaron los días. El laburo y los bolonquis cotidianos me fueron distrayendo y alejando mental y emocionalmente de lo vivido, pero por las noches me costaba dormirme y hasta tuve un par de pesadillas, así que trataba de llegar de vuelta a casa lo más cansado posible, refugiarme en Marcela y los chicos, pero igual tuve que tomar tranquilizantes, que al menos me aseguraban un sueño profundo sin tumbarme mucho durante el día. A la semana ya mi vieja me había preguntado por teléfono, sutil pero incisivamente, como era su característica, sobre novedades del cementerio, ya que quería hacer colocar la losa que había encargado, con las placas y adornos que se había traído de Baigorria. A lo que respondí con evasivas, tirando el tema para adelante, cuando recibí un llamado del cementerio de los disidentes. Era una chica, que se identificó como la secretaria, que me citaba para una reunión con el director del cementerio. Le pedí que me adelantase el motivo, pero se cerró diciendo que era algo para tratar personalmente a pedido del director. Quedé en confirmarle apenas pudiese coordinar en la empresa, ya que tenía que ser en horario laboral, y con la duda sobre la necesidad de tal cita. ¿Habría habido algún problema? ¿Querrían más guita? En fin, a la repulsa de volver se impuso la curiosidad, además de la insistencia de la mina, que dijo que sin ser urgente mi presencia era prioritaria y necesariamente pronta. Así fue que, después de arreglar las cosas en el laburo, llamé para avisar que iría al día subsiguiente. Y ahí estaba otra vez, tras subir nuevamente las escalinatas de mármol, pero sin traspasar las columnas hacia la zona de las tumbas, me dirigí a las oficinas de la administración, donde una piba joven, a la que reconocí como la que me había contactado telefónicamente, me hizo pasar del cuchitril con ventanilla donde atendían al público a un salón más grande, donde además de los muebles típicos había otras 2 personas sentadas en sendos escritorios, que apenas murmuraron un saludo, más otro más donde supuse laburaría la mina que, tras golpear en otra puerta del fondo y anunciarme, me introdujo en la oficina del director, según rezaba el cartelito «Dirección» sobre el dintel de la puerta. Me recibió un hombre de mediana edad, camisa blanca y corbata roja. Alcancé a ver el saco del mismo color negro del pantalón colgado en el perchero, que se presentó como Alberto Ávila, director de la institución. Después de estrecharnos las manos, me ofreció asiento, mientras él volvía atrás de su escritorio, sentándose prolijamente en un sillón giratorio de cuero gris oscuro de respaldo alto. Aproveché para observarlo. Cabello castaño, prolijo, cortito, con raya bien marcada al costado, ojos marrones tras unas gafas de montura negra, nariz aguileña y boca de labios finos bien afeitado, daba impresión de pulcritud y el rostro parecía un triángulo invertido que acababa en una barbilla
prominente con un hoyuelo en el centro. El semblante era serio y adusto, incluso cuando con amabilidad me ofreció café o algo para beber, como si estuviese obligado a dar esa imagen, dado el lugar que regenteaba, formal y hasta luctuoso. Me negué también amablemente, ansioso por escuchar el motivo por el que se me citaba. Lo noté como incómodo y algo nervioso, lo cual me produjo cierta preocupación. Finalmente, carraspeándose, decidió hablar. Mire, señor Díaz, lo llamé para comunicarle un temita que tenemos con la tumba de su papá. Hizo una pausa y como me quedé callado, siguió. Se nos está presentando un problemita. Entrecruzó las manos sobre el escritorio. ¿Qué pasa?, dije, para que de una vez lo largara. Tenía como un tic con esa palabra estirada, o tal vez fuese una muestra de nerviosismo. Bueno, mire, no lo podemos terminar de rellenar, dijo al fin con cara de circunstancia y preocupación. ¿Cómo rellenar?, inquirí extrañado. ¿Rellenar con qué? Con tierra, se apresuró a contestar. Lo miré confuso, sin saber qué decir y esperando que se explayara más. Le pusimos toda la tierra que se había extraído, que debería haber bastado, o más bien sobrado, ya que el ataúd ocupa un volumen considerable. Yo seguía callado, observándolo perplejo. Y no se llena, sentenció. No entiendo, le dije. Mire, siempre se espera un par de días para que la tierra se asiente, se ubique. Siempre baja un poco el nivel, es normal, ¿vio? Sonrió nerviosamente, casi una mueca. Pero en este caso no solo que no había montículos, sino que se había hundido bastante. Entonces los muchachos, la cuadrilla, se corrigió, le echaron más, incluso sobrepasando el nivel de piso. Pero pasados un par de días, se volvió a hundir. Y bueno, le dije, se irá acomodando y asentando de a poco. Sí, eso pensamos, carraspeó nuevamente. Pero se volvió a hundir, resopló. Pero ¿cómo se vuelve a hundir? ¿Se va para abajo? No sabía qué pensar. Y sí, aparentemente, respondió. ¿Cómo aparentemente? Se estará acomodando, apelmazando, échenle más, sugerí. Es que ya van como 4 o 5 veces, es mucha tierra, y se sigue hundiendo, dijo ya con voz angustiada. Pero, ¿qué se hunde todo? ¿Se va todo parejo para abajo? ¿Todo lo que le van echando? Volví a preguntarle totalmente confundido. No, hace como una depresión en el medio, como la forma del... No terminó la frase y abrió sus brazos encogiéndose de hombros. No puede ser, le dije. Pero bueno, sigan poniéndole. Es que ya hemos puesto mucho. Hemos sacado de otros lugares y ya no queda casi nada. Tendríamos prácticamente que cavar en otro lugar, como si fuera otra tumba, expresó. ¿Por qué me llama a mí?, le pregunté. ¿Yo qué puedo hacer? Se removió incómodo en el sillón. Bueno, mire, así no podemos seguir, pero tampoco podemos dejarlo de esta manera, sin completar. Yo seguía callado, escuchando. Bueno, queríamos pedirle autorización para exhumar, dijo por fin. Me dejó pasmado. ¿Desenterrarlo?, alcancé a balbucear. Ávila asintió. ¿Pero por qué? ¿Para qué? No salía del asombro y de la confusión. Bueno, se trababa el tipo. Necesitamos ver si está, respondió, y notando mi desconcierto agregó. El ataúd, ¿me entiende? ¿Cómo si está? Ahí ya me puse mal. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo no va a estar? Me empezaba a enojar e indignar, aunque la rememoración de aquella visión también me produjo un estremecimiento y cierto pavor. Ir no se puede haber ido a ningún lado, exploté mostrando bronca, pero ya me estaba cagando en las patas. ¿No estará pensando que lo sacaron? ¿Que se lo robaron? Ya me entró el miedo por ese lado. ¿Les ha pasado? ¿Están robando cuerpos? ¿Quién? ¿Para qué? Se me amontonaban las preguntas y las dudas. No, espere, cálmese, replicó enseguida tratando de enfriar la situación. Mire, señor Díaz,
Algo tiene que estar pasando, no puede ser que la Tierra se hunda así. Lo tenemos que aclarar, que resolver. Hizo una pausa, no le contesté porque estaba al borde de mandarlo a cualquier lado. Mejor lo dejaba hablar. O sea, el cajón tiene que estar, sí o sí, pero puede haber cedido la Tierra abajo, un socavamiento, un derrumbe, un desmoronamiento, enumeraba. No parecía muy convencido. Sería conveniente revisar, concluyó. Mire, señor Ávila, no sé cómo me acordé del apellido en ese momento, el nieto asintió serio. No lo voy a desenterrar, ¿me entendió? De ninguna manera, descártelo. No puede ser, eso no puede ser. Repetí indignado, el tipo se quedó callado. Y no quiero que ni mi madre ni mis hermanas se enteren de esto, ¿me entendió? Agregué ofuscado. Ávila se mantuvo callado con las manos entrecruzadas debajo del mentón. Mire, me animé a continuar. Este es un problema de ustedes, del cementerio, o sea, es algo estructural, edilicio, no sé cómo quiera llamarlo. Se supone que ustedes están para resolver este tipo de situaciones, resoplé. Es que nunca nos había pasado algo así, musitó, y ya tomando otro tono agregó, y no queremos forzar algo legal, ¿me entiende? Cuando notó mi ceño fruncido aclaró, se podría hacer intervenir a la justicia con una orden. Cuando vio que yo ya estaba por saltar, agregó rápidamente, pero no vamos a entrar en eso, quédese tranquilo. Eso me calmó algo. Nosotros tampoco queremos que un caso así salga a la luz, que se haga público, usted me entiende. No sería apropiado, este es un lugar de paz, de respeto. Nuestros, me pareció que iba a decir clientes, pero se corrigió enseguida, asociados son, no digo quisquillosos, están en todo su derecho. La privacidad, el descanso de los seres queridos es algo muy apreciado, cuidado, casi sagrado, le diría. ¿Usted me entiende? Repitió. ¿Entonces? Inquirí. Se quedó callado un rato mientras yo también pensaba en todas las implicancias, derivaciones y explicaciones probables de la situación que me había planteado el tipo. Mire, dijo al fin cortando el incómodo silencio. Se me ocurre que podríamos convocar, hacer venir a un especialista, alguien con conocimiento, si es profesional mejor, y que evalúe, que nos diga qué se puede hacer, qué puede estar pasando, alguna acción a tomar. Mire, le dije, haga lo que tenga que hacer, pero la exhumación no, reafirmé. Bueno, se excusó, se tiene que tener la aprobación de la familia, por eso lo cité. Pero bueno, déjeme que lo maneje por ese lado. Tengo un viejo conocido que creo que nos va a poder ayudar. Ya me voy a ocupar. Y se levantó como dando por terminada la conversación. Lo que sea, háblelo conmigo, por favor, le pedí. Ni una palabra a mi familia, y si llaman, no sé, dígales que hubo retrasos, póngale alguna excusa. Yo también voy a tratar de contenerlas. Quédese tranquilo, me respondió. Lo mantengo al tanto y lo veo solo con usted. Este tema, solo con usted. Nos saludamos despidiéndonos con esas premisas y promesas de él de acelerar la cuestión todo lo posible. Quería salir cuanto antes de ahí. Saludé escuetamente a los tres que estaban laburando en sus escritorios y por fin salí a la calle. Mientras iba para el auto recuerdo que pensé, lo único que me falta es tener un fantasma dándome vueltas. Volví al laburo y medio como que se pasó el tema. Después la llegada a casa, los chicos, la cena, no me detuve a analizar mucho, pero cuando ya todos se fueron a dormir, me quedé un rato solo con la excusa de que quería ver algo en la tele y ahí sí, me puse a repasar lo vivido y me empezó a trabajar el bocho. Mal. Lo de la tierra era algo inexplicable. Desde ya que al enterrar el ataúd, el mismo volumen de tierra debería haber sobrado, Arquímedes básico. Pero podría esperarse que al removerse, el material extraído podría haber digregado o separado, perdiendo la compactación que tenía. Además de lo que se podría haber dispersado o desparramado afuera al excavar, con la imposibilidad de recogerlo en su totalidad. Luego, al volver a echarlo al pozo, podría haberse supuesto un proceso de recompactación que llevaría un cierto tiempo, que hubiese podido acortarse con el agregado de agua. Pero aún en el caso de haberlo dejado actuar en forma natural, eso tendría un límite dado, precisamente, por el volumen de la cavidad, restándole la masa adicional introducida, en este caso, el féretro. Todo lo cual, también en tren de conjeturas, podría haber requerido el agregado de más tierra para suplir estas consecuencias del cavado. Esa sería la explicación lógica, racional.
Pero ¿tanta tierra se había necesitado agregar? Además, ¿durante cuánto tiempo se prolongaría esa acción de compresión o apelmazamiento de la tierra? No podía ser indefinido o permanente. A lo sumo podría suponerse que continuaría, pero mucho más lentamente, y no hubiese sido necesario el agregado de tanta tierra como había dicho el tipo. No al menos en tan corto periodo de tiempo. Pero entonces, si no se producía ese proceso, ¿a dónde iba esa tierra? ¿Habría un socavamiento del fondo? ¿No provocaría eso el desmoronamiento de las paredes del pozo con el aporte de más material? ¿No se hubiesen notado signos de hundimiento aledaños o de presiones en el terreno circundante? Por otra parte, recordaba la existencia de un zócalo de cemento que sostenía los bordes de la cavidad, precisamente para contener la superficie. Lo que no había preguntado, no se me había ocurrido en aquel momento, era qué profundidad tenía ese zócalo, hasta qué punto contendría y soportaría la estructura del pozo. Al no obtener respuestas lógicas y satisfactorias a estas hipótesis, me asaltaban, tal vez más que por ignorancia o descarte, por sugestión o directamente por el contexto y las circunstancias que rodeaban al caso, otras más tenebrosas, que aún sin asidero o argumento válido eran inquietantes. ¿Era posible que el ataúd no estuviese? O peor, que el cuerpo no estuviese. Imposible. Trataba de convencerme a mí mismo. Si yo ya lo había visto. Mamá y la tía Rosa también lo habían visto depositado en el fondo. Y ahí nomás habían empezado a echarle tierra. O habría habido un espacio de tiempo cuando nos retirábamos que perdimos de vista el accionar de esa gente. Pero ¿para qué lo hubiesen sacado? En una época se decía que en la Facultad de Medicina pagaban por cadáveres para estudiarlos, y se había instalado un cierto comercio, obviamente ilegal, con eso, pero hubiésemos notado movimientos extraños, sospechosos. No podía ser. Seguía tratando de negar esa posibilidad. Habría tenido que intervenir mucha gente en complicidad, y hasta el mismo director no podría haber sido tan hipócrita o falso ante una situación de ese tipo con su conocimiento. Pero alguna explicación tenía que haber. Mi imaginación desbocada en mi mente ya perturbada y desconcertada me sumía en cavilaciones absurdas, alarmantemente escalofriantes y perturbadoras. Tejía teorías conspirativas disparatadas, irracionales, y fantasías delirantemente enajenantes que me provocaban terror y pánico incontrolables. ¿Seguiría estando mi viejo ahí? ¿Andaría vagando por entre ese osario su alma ofendida por la profanación de su descanso? O peor, deambularía su cuerpo putrefacto y horrible por los alrededores. ¿Habría vida después de la muerte, aún en ese estado de descomposición tan avanzado? Era espeluznante, aterrador. Me daba cuenta de que estaba desvariando, pero no lo podía evitar. El miedo podía más. Cada noche era un suplicio conciliar el sueño y las pesadillas recurrentes no me dejaban tranquilo. A los 3 días me llamaron del cementerio. Ávila me esperaba. Así que al otro día nomás ya estaba ahí, y cumplidos formalmente los pasos previos de recepción, presentación y saludos, quedamos por fin frente a frente con el director que lucía, para mi alivio, tranquilo y seguro, y procedió a detallarme lo actuado. Tal como me había adelantado, había convocado a un amigo especialista, ingeniero civil, que diagnosticó como probabilidad más firme un eventual socavón inferior, que debería revisarse y obviamente corregirse, pero ante la imposibilidad de llegar hasta el fondo por la negativa a la exhumación, recalcó el concepto, no sé si para inculparme o responsabilizarme de la situación o para hacerme ver que aceptaba mi decisión, o ambas cosas, y había hecho además una significativa pausa, había propuesto una solución alternativa. No le respondí nada y dejé que siguiera con el relato. Me mostró entonces un dibujo esquemático que no alcanzaba a ser un plano, que representaba una especie de apuntalamiento de las paredes del pozo, según me explicó, con gruesas y largas planchuelas de hierro que se enterrarían espaciadas a no mucha distancia entre sí, en todo el contorno del pozo y a una profundidad considerable. Me dijo las medidas exactas, que no me quedaron grabadas. Eso evitaría eventuales desmoronamientos laterales y frontales, manteniendo la conformación y estructura rectangular del hueco. Se dispondrían apoyadas contra el zócalo existente en la parte superior y, para asegurar la separación y evitar el combado, gruesas maderas a modo de apuntalamiento. No se trataría de una estructura fija arriba, dada la eventual futura necesidad de reabrir para introducir otro u otros féretros,
o posibles reducciones o acciones usuales en esos casos, pero siempre volvió a recalcar en futuros que pronosticó optimistamente lejanos. De todos modos, aclaró, el ingeniero había aconsejado la revisión en lapsos prudenciales, no dijo de cuánto tiempo, para detectar eventuales fallas o riesgos o en todo caso la garantía del buen estado general. Le pregunté entonces si el dispositivo sería visible desde el exterior y me garantizó que no. Quedaría cubierto con una losa de cemento o mármol, debía definir con la junta directiva por el tema costos, removible en caso de necesidad o urgencia. No especificó a qué urgencia se refería y me estremecí de solo imaginármelo, así que no indagué más al respecto. Hizo un tibio intento de requerir nuestra participación, aunque más no fuese parte de los costos, a lo que me negué rotundamente, reiterándole la, a mi entender, exclusiva responsabilidad de la institución en la situación generada y obviamente su solución. El ñato se tragó el sapo, si bien me tuve que aguantar una perorata sobre ética y respeto para y por a sus asociados, a los que se refirió casi como una familia, aunque por los saladitos de la cuota societaria no había tanto amor ni fraternalismo, recuerdo que pensé, y seguramente todos los gastos lo incluirían en las futuras cuotas. Encontrarían alguna excusa, la inflación, aumentos de servicio, en fin. Lo terminaríamos pagando entre todos, tipo expensas, como en los consorcios de los edificios. Ellos seguro que no iban a perder. Suspiré resignado, pero en cierta forma aliviado. Si bien la cuestión no quedaría resuelta en el sentido de su razón o explicación, se solucionaría contingente y temporalmente. Por lo menos la tapa iba a impedir que se viera que la tierra iba desapareciendo. No necesitarían agregar más tierra y de afuera quedaría visto bien, normal. Le pedí premura y casi urgencia en la ejecución de la obra, ya que no podría contener mucho más tiempo a mi familia, sobre todo a mi madre, que pretendía retomar sus visitas habituales al finado. Me respondió que contando ya con mi aprobación pondría en marcha la obra a la brevedad y me avisaría a mí primero la finalización para que fuese yo quien habilitase al resto de la familia. Quedé relativamente conforme, pero antes de irme lo encaré, con preocupación y angustia que creo que notó y entendió. Dígame la verdad, señor Ávila. ¿Qué cree usted que pasó? El hombre suspiró, ya de pie, me miró fijo y me dijo: No sé, señor Díaz, realmente no sé qué pensar. Y me queda la misma sensación de incertidumbre y conmoción que a usted. Y me pareció que no era una salida de compromiso, lo noté también auténticamente afectado y consternado. Antes de cruzar los portones para salir, miré hacia el osario que aún, con todas sus plantas y flores, sus arreglos y su prolijidad, me pareció ominoso y aciago. Por supuesto que no entré y me fui, perturbado y desconcertadamente trastornado. Unos 20 días después, y cuando ya las evasivas y excusas a mi madre no daban resultado y amenazaba con ir de prepo a ver qué pasa con esos tipos, llegó el llamado de Ávila comunicando la habilitación y el visto bueno para poder acudir. Así que esa misma tarde salí del laburo, la pasé a buscar a mi viejita que ya me esperaba de punta en blanco y la llevé al cementerio. Me había asegurado con el tipo que había quedado todo bien y que no habría ninguna señal de nada anormal ni raro. Las sensaciones y emociones bullían en mi interior en una lucha por imponer la racionalidad por sobre el miedo y la sugestión, además de la necesidad de disimular cualquier inquietud o preocupación ante mi madre. Llegamos a la tumba y nos paramos delante en silencio. Habían hecho un buen trabajo. No se notaba nada raro y estéticamente era impecable. Le habían colocado un mármol sobre la base, del mismo tipo y color que la lápida, que presentaba prolijamente montadas las placas y la cruz originales. Habían dispuesto también 2 floreritos metálicos, simples y sobrios, y hasta con agua, donde mamá repartió las flores que había comprado en el puesto de la entrada. Tuve un momento de temor cuando se inclinó apoyándose en la lápida, temiendo que se diera el suelo y se derrumbase todo. Mi mente me traicionaba con mis miedos, pero como era de esperarse no pasó nada, todo se veía firme y bien seguro. Al fin mi viejita dio salida a sus emociones, largó el llanto en el momento en que nos abrazamos y enjuagándose las lágrimas
alcanzó a musitar: «Ahora descansa en paz. Gracias, hijo». Me hizo lagrimear a mí también. Después de un rato de silencio e introspección de ambos, comenzamos a retirarnos. Suspiré algo aliviado cuando tomamos la callecita lateral, a paso lento, pero confieso que íntimamente seguía muy alterado. Miraba para los costados y varias veces me di vuelta mirando hacia la zona de la tumba disimuladamente para que mamá no se diera cuenta de mi nerviosismo. Escudriñaba los rincones, miraba hacia los árboles, las tumbas altas, los mausoleos, las plantas más frondosas, buscando, tratando de descubrir, escondida, agazapada, acechante, una figura toda blanca envuelta en la tela sedosa y pulcra y con el rostro verdoso, violáceo, tumefacto, los ojos hinchados y la boca como una línea que sonreía, acechándome misteriosa e inquisitivamente.